cuando en el descanso hay que salirse, ¿vale? Hay que tener dos vídeos independientes. Vale, De estar atenta, por si se acaso. cierra desde... Vale, Se aquí cierra mismo, normal. Tú supongo. estarás atenta igualmente, en plan, a la X se cierra ya. Vale, Vale. vale. Y avisa a la bebé. Bueno, pues ya que son las 4:30, yo creo que ya vamos a empezar. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos los que os habéis matriculado a este curso. La verdad es que ha sido una sorpresa muy grata contar con una participación tan notable, sobre todo considerando que es un curso de filosofía que suele ser algo más minoritario. Así que muchas gracias a todos. Es muy grato ver que un tema como este genera tanto interés y bueno, pues esperemos que las distintas ponencias o conferencias pues digamos que motiven ese interés tan bueno que ya la propia matrícula ya ha encontrado. Bueno, la idea del curso inicialmente era trabajar el tema del secreto, que es un tema que parece que a priori diríamos que en la modernidad, que no sabemos hasta qué punto podríamos decir en términos filosóficos si todavía nos situamos o no, si somos herederos de la modernidad, somos modernos, pues era un tema bastante interesante sobre el que reflexionar, qué papel juega el secreto, tanto diríamos desde el punto de vista de lo que hemos sido y de lo que somos en la actualidad. Y eso es un poco precisamente la voluntad que este curso ha intentado recoger, una panorámica un poco histórica que bueno, va a comenzar con mi comunicación dedicada un poco a los orígenes mismos de la modernidad, qué papel juega el secreto y cómo se va fraguando una nueva forma de entenderlo en relación a lo que se va a denominar el sujeto moderno. Y después los otros dos participantes en estas conferencias, que son el doctor Andrés Jaume y el doctor Pablo Vera, van a dar enfoques, diríamos, más ya continuistas, más enfocados a problemas de la contemporaneidad, partiendo sobre todo de la lectura de Simmel. El tema del secreto, diríamos que en la modernidad es un tema bastante curioso porque normalmente hoy en día pensaríamos que el conocimiento parte del concepto de publicidad, que es un concepto muy propio de la ilustración. Parecería como que lo propio del conocimiento es lo que nos encontramos en Internet, lo que nos encontramos en la escuela, en los libros de texto. Es decir, realmente parecería que estamos rodeados de lo que es el conocimiento. Y sin embargo, que es una de las tesis que maneja Simmel, al mismo tiempo que nos encontramos en una circunstancia en la que el conocimiento lo domina todo, el secreto continúa estando muy presente. Y eso es precisamente una dinámica o una cuestión que es muy relevante. ¿Por qué el secreto sigue siendo relevante hoy en día? ¿Por qué sigue habiendo secreto cuando parecería que ya no es necesario? El secreto señala una serie de ideas bastante importantes. En primer lugar, el secreto se opone a lo que es manifiesto. Eso, es decir, si tiene que haber un secreto, significa que tiene que haber una revuelta que tiene los que participan de ese secreto que protegerse o que al menos ocultarse frente a un conocimiento que de algún modo diríamos que es manifiesto, que está institucionalmente sancionado. Y la pregunta, por un lado, sería plantearse qué necesidad hay de hacer eso. Yo creo que las distintas conferencias van a abordar esa problemática a partir de distintas circunstancias históricas. Sobre todo pienso en la del doctor Pablo Vera, que va a focalizarse en el tema del secreto viral, que él denomina esta idea de los conspiracionistas, que tienen una idea del secreto donde realmente ellos lo entienden muy en oposición al saber institucionalizado que nos encontramos. Pero bueno, el secreto señala no solamente una relación con el conocimiento institucionalmente sancionado, sino también una relación entre los participantes del propio secreto. El tema de la confianza, por ejemplo, el tema de la protección, el tema del poder, son cuestiones que van a estar profundamente imbricadas con la relación entre el secreto y el conocimiento. Y bueno, pues en el fondo, pues esto no es más que un poco una excusa para trabajar y pensar sobre estos temas, en definitiva. O sea que, bueno, un poco habiendo hecho esta breve introducción, yo creo que ya vamos a entrar en el tema que yo voy a presentar, que es la idea del secreto en Descartes y, bueno, pues lo he subtitulado Hermetismo y Rosacrucismo. Bueno, creo que es interesante plantearse, antes de empezar ya con la introducción, por qué Descartes en concreto. Bueno, Descartes es el representante de lo que se llama la filosofía moderna, de una nueva forma de pensar, de estar en el mundo, que pone al sujeto como núcleo, como punto de partida,
una categoría a partir de la que poder pensar todo lo demás. Y ese sujeto lo que va a hacer es reconfigurar la relación entre conocimiento y secreto, precisamente. Entonces la idea era ver en qué sentido ese sujeto moderno, que luego vamos a ir viendo a lo largo de las distintas conferencias cómo se va desarrollando, la idea es ver de dónde viene, y ahí es donde va a entrar el tema del hermetismo y del rosacrucismo, que son dos tradiciones renacentistas muy interesantes. Seguro que a todos nos suena la idea del alquimista o del mago. Precisamente eso va a ser la tradición hermética que encontramos a lo largo de los siglos XV y XVI, sobre todo, como ya lo veremos. Y la idea del rosacrucismo, que es una de las primeras sociedades secretas, bueno, que es un tema que si Descartes fue o no Rosacruz, pues vamos a ver que también tiene un valor a la hora de pensar en qué sentido el secreto va adquiriendo una evolución y una dimensión en su pensamiento, y es una muestra de cómo el sujeto moderno se ve, lo que hace es redefinir esa idea del secreto. Bueno, partiendo de esta idea de la modernidad, bueno, yo considero que de algún modo hay un relato hegemónico, que podríamos decir que es el relato hegemónico del secreto en la modernidad. Ese relato hegemónico supone que la modernidad implica el nacimiento de una racionalidad renovada, es decir, la razón se hace el punto de partida desde el que pensar absolutamente todo. Esa razón será lo que luego en la Ilustración culmine a través del proyecto del Sapere-Aude, etcétera, etcétera. Y esa nueva racionalidad moderna va a suponer la idea de que el conocimiento debe ser un conocimiento público, que es una idea muy novedosa. El avance del conocimiento que tiene que darse en la modernidad es un conocimiento que se da mediante la ciencia moderna. Galileo, Copérnico, Bacon, todos los científicos modernos van a requerir que exista una colaboración para poder desarrollar una nueva ciencia y desarrollar un nuevo conocimiento científico, en definitiva. Y esa idea del conocimiento público va a ser esencial. Si, por ejemplo, nosotros vamos al Novum Organum, que es una obra de Francis Bacon de principios del siglo XX, de 1620, ahí hay una nueva forma de pensar el método científico, una nueva forma de pensar cómo se genera conocimiento. Y el conocimiento va a requerir que los científicos ya no se dediquen cada uno por su cuenta a investigar la realidad o a pensarla, sino a compartir experimentos, compartir conocimientos. Eso que hoy en día nos es tan familiar, precisamente ahí va a tener su génesis. Entonces, claro, si esta idea del conocimiento incide en la publicidad, en el hecho de que todos participemos, que no sea secreto, que haya un método, que haya leyes, que pueda ser replicable, todas estas ideas del experimento, parecería en apariencia que el secreto es un elemento que desaparece de la racionalidad moderna, es decir, ya no tiene sentido el secreto en la modernidad. Entonces, claro, esa diríamos que es la lectura clásica. El saber tiene que ser público, la racionalidad para progresar tiene que ser pública, por tanto, el secreto debe desaparecer y se convierte en algo absolutamente marginal, que ya no tiene ningún valor. Bueno, frente a esta tesis está la tesis de Simmel, diríamos, que yo definiría o que digamos yo caracterizaría como que pese a que el conocimiento se redefina y que existe este interés por la publicidad, por el hecho de que todo el mundo comparta el saber y participe de su generación, eso no significa que el secreto desaparezca, sino que en todo caso lo que va a hacer va a ser redefinirse y cambiar el papel que jugaba en la generación de conocimiento. Por lo tanto, eso es, digamos, la tesis que yo voy a mantener. El secreto no va a desaparecer y lo que vamos a ver en Descartes es cómo en un principio tiene un valor, ese secreto contribuye a la racionalidad moderna en un sentido, pero luego con posterioridad el secreto va a ir variando su propia función, como veremos. Bueno, ejemplos de a lo que vamos a ver que va a servir el secreto en la modernidad, pues esta idea de que se vincula a las condiciones sociopolíticas de producción del conocimiento, por ejemplo, protegernos frente a la persecución intelectual. Esa va a ser una forma que el secreto va a adquirir una importancia, asumir un papel clave en la gestión de controversias doctrinales, en la delimitación de comunidades epistémicas. Claro, pensemos que, por ejemplo, los científicos modernos aún son perseguidos por la Inquisición. El ejemplo más conocido es el del caso Galileo. El caso Galileo implica una persecución por parte del Tribunal de la Inquisición que acaba con una condena. Y esa condena va a tener un papel
va a tener una importancia decisiva en la modernidad. Todos los científicos, todos los librepensadores, filósofos de principios del siglo XVII van a ser conscientes de que si se dedican a la investigación científica y a la filosofía pueden seguir el mismo destino que Galileo. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que esas comunidades epistémicas, esos científicos, van a tener que replegarse, van a tener que dedicarse a las investigaciones, pero de manera secreta, mediante correspondencias con códigos y con nexos que van a actuar como interlocutores de todos esos científicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso más famoso será el de Marin Mersenne, que será precisamente un amigo íntimo de René Descartes. Pero bueno, habrá otros círculos intelectuales que seguirán un poco ese mismo recorrido, esa idea de que alguien preserva ese secreto y sirve como nexo a distintas conexiones intelectuales. Por tanto, vamos a ver que el secreto continúa presente. Bueno, ¿dónde nos tenemos que situar? ¿En qué coordenadas nos tenemos que situar para pensar cómo el secreto se puede entender en la modernidad? Bien, primero, agotamiento del paradigma científico aristotélico, ¿vale? Bueno, es verdad, nos situamos en el siglo X, finales del XVI y fundamentalmente diríamos el XVII, y ahí tenemos que pensar que pese a que Aristóteles sea un autor de la Grecia clásica, hay toda una recepción por parte de la escolástica que va a adaptar su pensamiento en unas coordenadas cristianas, y eso sí va a significar en definitiva la pervivencia del aristotelismo durante muchos siglos en el pensamiento europeo. Es decir, la ciencia que se va a hacer es una ciencia a partir de Aristóteles, y el pensamiento dominante en la escuela, es decir, en las instituciones, va a ser el pensamiento aristotélico. Bien, todos los autores, Galileo, Descartes, Copérnico, todos son conocedores de la doctrina aristotélica, se educan en ella y van a comenzar a ver que posee unas limitaciones muy significativas. Lo que estos nuevos científicos van a comenzar a ver es que la doctrina aristotélica realmente no sirve para hacer ciencia. Las explicaciones que dan tienen muchas fallas, tienen muchas limitaciones, ¿no? Y que en términos operativos, es decir, que cuando la ciencia tiene que llevarse a la práctica, no es efectiva. Por tanto, estos nuevos científicos que van a tener un claro interés por generar efectos, por construir máquinas, fabricar medicinas que curen realmente a las personas, es decir, que piensan que la ciencia es un instrumento con vistas al dominio de la naturaleza, van a ver que el aristotelismo no es útil para este propósito. Pensemos que aquí uno de estos autores que está aquí citado, Francis Bacon, va a ser el padre de una de las ideas más famosas de la modernidad, que es la idea de que el conocimiento es poder. Scientia potentia est, el conocimiento es poder. ¿Y esto por qué es tan importante señalarlo? Porque hasta Bacon, hasta Descartes, la idea de que el conocimiento tenía que tener una traslación práctica era una idea peregrina. Es decir, los científicos no se dedicaban a fabricar medicamentos, medicinas, armas. Había toda una tradición artesanal que era la que se dedicaba a todo el elemento práctico. Por ejemplo, las lentes, las gafas, que son un invento mucho anterior del siglo XVII. Claro, unas buenas gafas, ¿cómo las construimos? Pues necesitamos una teoría de la refracción para entender cómo tallar los vidrios, pero también necesitamos una visión fisiológica muy fina de cómo funciona el ojo humano. Es decir, necesitamos una serie de conocimientos muy técnicos para fabricar unas gafas que realmente sirvan para compensar las deficiencias. Pues pensemos que esto, hasta que no llega a Descartes y Bacon, lo que hacían los artesanos eran pulir lentes y la gente se las probaba a ver si funcionaban o no. No había una teoría como tal de la refracción, no había una teoría sobre cómo tallar vidrios. Los artesanos funcionaban en base al ensayo y al error, pero no había una ciencia que respaldara la práctica. Por tanto, estos nuevos científicos que enfatizan ese componente ven que el aristotelismo no vale para hacer este tipo de ciencia. Bien, por tanto, viendo un poco este panorama, ¿cuáles son las dos deficiencias más grandes que va a haber en el aristotelismo? El primero, el enfoque cualitativo de la ciencia aristotélica. Bueno, este enfoque cualitativo significa que la realidad no se comprende en términos matemáticos, que va a ser lo que va a acompañar la revolución científica, una física matematizada. Esto va a significar a la práctica la posibilidad de elaborar leyes naturales. Cuando somos capaces de introducir las matemáticas en la física, en la comprensión del funcionamiento de la realidad, podemos calcular los fenómenos naturales. Podemos explicar, pues,
porque pues se produce el arco iris, que ahí había una explicación aristotélica que bueno, es desfasada, etcétera, etcétera. Es decir, toda la ciencia va en primer lugar va a tener que pasar de esta ciencia cualitativa a una comprensión cuantitativa en términos matematizados. No voy a entrar mucho en esto porque me interesa pasar al segundo punto. Para Aristóteles y toda la tradición aristotélica, esto también lo vamos a encontrar en Tomás de Aquino, que es realmente quien elabora la recepción del pensamiento aristotélico en clave cristiana, va a entender que la experiencia ordinaria es el fundamento de todo conocimiento. ¿Qué es la experiencia ordinaria? La experiencia de nuestros sentidos, es decir, para que algo pueda ser conocimiento, tiene que poder vincularse con una experiencia perceptiva, que se pueda ver, que se pueda tocar, ese sentido de experiencia hablamos, cuando me refiero a experiencia ordinaria. Claro, ¿eso qué significa? Que toda ciencia al final solo podía ser de aquello que podemos experimentar a través de nuestros sentidos. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que va más allá de nuestros sentidos, los átomos, por ejemplo, eso no tenían cabida dentro de la ciencia. Este aspecto va a ser muy importante y va a tener un peso decisivo para toda esta tradición hermética que comentamos. El problema de la experiencia ordinaria, ¿vale? Bueno, para que veamos cómo esta cuestión la plantea Aristóteles, lo encontramos dentro del Órganon en un texto que va a ser muy importante, que son los segundos analíticos. Y bueno, esto es, aquí yo he citado el fragmento de cómo vemos que dice Aristóteles: es manifiesto también que si falta algún sentido, es necesario que falte también alguna ciencia, que será imposible adquirir. Es decir, las ciencias se construyen a partir de nuestros sentidos, como base de conocimiento. Puesto que aprendemos por comprobación o demostración, y la demostración parte de las cuestiones universales y la comprobación de las particulares, pero es imposible contemplar los universales si no es a través de la comprobación. Bueno, y concluye el fragmento diciendo: en efecto, la sensación lo es de los singulares, lo que experimentamos son los particulares, esta mesa, esta silla, pues no cabe adquirir directamente ciencia de ellos. Bien, esta idea va a ser una idea de la cual esta nueva ciencia, esta nueva modernidad va a tener que separarse claramente, la idea de que el conocimiento se tiene que construir sobre la experiencia manifiesta. Bien, esto es un poco el marco intelectual en el que nos movemos y en el que se educa Descartes. Para un poco sintetizar la cuestión, yo he intentado dividir su pensamiento, al menos en lo que nos va a concernir en esta sesión, en 3 periodos. Yo aquí obviamente no recojo toda su trayectoria intelectual, me interesa, dentro de lo que se conoce un poco como su etapa de juventud, dividirla en 3 periodos, que yo he dividido en el primero, es su educación en la Flech. La Flech era un colegio jesuita, donde bueno, pues hay un programa educativo que es la Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum pues sería como hoy en día la LOMLOE, que es el programa educativo que gestiona pues los institutos, todas las instituciones educativas de la Iglesia funcionaban con este programa. Y este programa educativo estaba construido sobre bases aristotélicas. Por tanto, esto significa que Descartes era conocedor de esta filosofía, de esta ciencia. Y yo me voy a centrar, más allá de esta idea, en los siguientes 2 periodos: el periodo de autoformación, lo he denominado yo un poco así, y el periodo en París. Bien, el periodo de autoformación es este que va de 1619 a 1625. Los biógrafos de Descartes, bueno, hay muchos estudiosos que se han dedicado un poco a cuadrar las distintas etapas de su vida, no solo a nivel intelectual, sino a nivel vital, ven que desde 1619 hasta 1625 no se sabe muy bien exactamente dónde estaba por Europa. Él estaba un poco viajando, viendo un poco el mundo, cómo funcionaba, después de haber pasado toda su infancia y adolescencia en un colegio, educándose ahí, que era una especie como de internado, podríamos decir, a día de hoy. Entonces, bueno, pues viaja por Europa, y estos viajes por Europa lo que le van a hacer es cuestionar lo que ya pensaba de ese aristotelismo que veía con ojos críticos, y tomar contacto con toda esta tradición hermética de la magia y del ocultismo. Y también ese contacto con los manifiestos rosacruces, como veremos, con esa sociedad secreta que nace a principios del siglo XVII. Por tanto, primer periodo de autoformación, contacto con el hermetismo, y el segundo periodo me interesa subrayarlo porque va a ser el momento en el que contacta con el círculo de Mersenne. Lo va a pasar en París todo este periodo, del 25 al 28,
y ahí directamente ya va a renegar de todas estas disciplinas, la alquimia, la cábala, la magia, todo esto lo va a desechar, va a considerar que son básicamente charlatanes, estafadores, y lo que va a intentar es reemplazarlo por la nueva ciencia. Lo que esto en el fondo va a significar, como he dicho al principio, es una redefinición del secreto. Por tanto, el secreto lo vamos a encontrar en el segundo periodo de un modo y en el tercer periodo de otro modo, ¿vale? Bueno, periodo de autoformación. Bien, bueno, pues sabemos que por lo que él dice en el discurso del método, que es la obra más famosa de Descartes, pues ahí es una especie como de breve biografía de su etapa formativa. Y en el discurso del método él nos cuenta que una vez que concluyó su educación en ese colegio, en la Flèche, él se dedicó a viajar por el mundo y a leer muchos libros de ciencias curiosas y raras. Esos libros de ciencias curiosas y raras no van a ser ni más ni menos que el contacto con el hermetismo. Bien, bueno, pues ¿qué tipo de relaciones podemos encontrar dentro de su obra con el pensamiento hermetista? Referencias a Cornelio Agripa. Cornelio Agripa es uno de los principales, diríamos, intelectuales del Renacimiento que rescatan la idea de la magia, pero veremos vinculada a las matemáticas, pero tiene un libro que se llama La filosofía oculta, que hace un énfasis muy notable en el tema de la magia como clave de conocimiento. En esa misma línea también citará a Jean-Baptiste de la Porta o a Tommaso Campanella. Todos ellos son ejemplos de la tradición hermética. Por tanto, ¿esto qué significa? Que él conocía esta tradición. Había leído probablemente sus obras, tenía conocimiento de ellas. ¿Qué más encontramos en su obra, en la obra de Descartes? Conocimientos de símbolos alquímicos. Con esto que he puesto aquí yo, estos símbolos, es verdad que parecen, bueno, nos parecen familiares porque parecen el símbolo de mujer, que es un poco parecido, pero el primero es un símbolo típico de la alquimia que significa mercurio, y el de abajo antimonio. Y estos símbolos los encontramos escritos por Descartes en un texto, este de aquí, Remedia et Vires Medicamentorum, que es un compendio de medicinas, porque, bueno, pensemos que en el siglo XVII, Paracelso, que a lo mejor es un autor que suena, que es bueno, se dedica a una especie de medicina alquimista, pues considera que el mercurio y el antimonio son formas de curar enfermedades, pero lo que nos interesa de esto es que Descartes conoce esa simbología alquimista, es decir, que está introducido dentro de este mundo, que tiene conocimientos del secreto, porque claro, esto es importante, los símbolos no son cualquier cosa, un símbolo implica al mismo tiempo que hay quien lo conoce y quien no lo conoce, es una idea de un secreto, y eso significa que ya es un conocimiento reservado para aquellos que ya están iniciados, en cierto modo. Y bueno, también vamos a encontrar referencias a hornos alquimistas, a la obra de Paracelso y a la cábala, es decir, que bueno, vemos que sus intereses respecto a la magia son bastante amplios, va un poco picoteando aquí y allá, interesándose un poco por todo, a ver qué es capaz de encontrar de interesante para sus propias investigaciones. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa del tema de la magia? Lo que nos interesa es que todas estas investigaciones, toda esta tradición hermética enfatiza la idea de que en la realidad hay conocimientos, hay cualidades, poderes, virtudes que no son manifiestas, es decir, que yo no puedo experimentar directamente. Y esto va a ser esencial, porque para la tradición hermética, que se mueve en un marco neoplatónico, es decir, que existe una realidad más allá de la apariencia sensible, la idea va a ser que estas cualidades que tienen, que la magia de algún modo permite desvelar, la alquimia permite desvelar, manipular, son las cualidades que realmente explican las cosas. Es decir, que el mago, que las personas que se dedican al hermetismo realmente son capaces de ir a lo relevante de la realidad, a lo que no es manifiesto, a lo que está oculto, y eso es precisamente lo importante. La clave está en lo oculto. Por tanto, aquí va a haber un giro esencial para Descartes. Si Aristóteles decía que el fundamento de todo conocimiento son las cualidades manifiestas, lo que se me presenta claramente, el color, la textura, el sabor de las cosas, lo que va a proponer el hermetismo es que ese tipo de cualidades manifiestas no son tan importantes, que lo que realmente es relevante es lo que se me presenta oculto, porque es realmente lo que define la estructura de la realidad de las cosas.
Por tanto, ¿cuál va a ser el objetivo de los magos? Dirigirse, mediante prácticas místicas, a desvelar esas cualidades, esos poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para que pensemos que esto no es una cosa tan peregrina, vamos a pensar en ejemplos concretos, claro. Color, sabor, textura, todo el mundo entiende a qué tipo de cualidades nos referimos. Cuando hablamos de cualidades ocultas, hablamos, por ejemplo, del magnetismo, es decir, los imanes. ¿Qué poder tiene un imán? ¿Cómo se explica el funcionamiento de un imán? ¿Cómo se explica el funcionamiento de la influencia de los planetas? ¿Cómo puede ser que un planeta pueda influir sobre las mareas? Es decir, estos son ejemplos de fenómenos que no era capaz el aristotelismo de explicar y que de algún modo la magia intenta desvelarlo pensando que ahí es donde está la clave del conocimiento. Veremos que esto tendrá una importancia decisiva, la idea de que lo oculto es el fundamento realmente en el que se debe poner el énfasis a la hora de generar conocimiento. Bueno, y aquí vamos a ver, este es un texto así de Magia Naturalis de Porta, ¿vale? Para que veamos un poco cómo precisamente la idea de estas tradiciones ir a estas cualidades ocultas. Bueno, esto dice, este arte, es decir, la magia, pero la magia natural, es decir, la magia blanca que se llamaba, porque la magia blanca era la magia como, diríamos, respetuosa con la idea de Dios, que no era una magia demoníaca, porque esto también lo tratan todos estos autores. Entonces la magia, digamos, legítima, la que realmente se puede usar. Dice, este arte, esta magia, está lleno de múltiples aplicaciones y de muchos misterios secretos. Importante, múltiples aplicaciones. El mago ya tiene presente en mente que la magia tiene que servir para hacer cosas, para curar enfermedades, para realizar rituales de protección, todo esto de la santería, todo este tipo de cosas se hacen con vistas a un propósito, y esto ya inaugura una nueva relación del conocimiento. El conocimiento tiene una utilidad, por tanto, esto ya lo encontramos aquí y va a ser muy importante en la modernidad. Eso por un lado. Por otro lado, continúa Porta, nos abre el conocimiento, la magia, de las propiedades y cualidades de las cosas ocultas, así como del curso completo de la naturaleza. Es donde realmente reside la clave si yo quiero conocer la naturaleza, en sus cualidades ocultas. Y nos enseña mediante la concordancia y la disconcordancia de las cosas, ya sea separarlas o unirlas aplicando mutuamente una cosa a otra de manera adecuada, de forma tal que podemos realizar obras extraordinarias, tales como llaman los vulgares milagros. Es decir, tiene realmente una verdadera utilidad. Vamos a poder transformar la realidad mediante estos conocimientos. Bueno, pues claro, a Descartes, que ve como el aristotelismo en el fondo tiene una utilidad práctica escasa, muy escasa, cuando tenga contacto con estos textos va a pensar, pues a lo mejor aquí hay una idea esencial, que la idea de que la ciencia, bueno, luego será la ciencia en su caso, pero que el conocimiento tiene que tener una traslación práctica. Bien, vamos ahora entonces ya, un poco dibujado este marco de influencias, a la relación entre lo oculto y el secreto, ¿vale? Porque de momento solo hemos hablado de lo oculto. Vale. El hermetismo establece una relación directa entre lo oculto y el secreto. La naturaleza posee secretos. ¿Cuáles son los secretos? Lo que no se me presenta de forma manifiesta, como hemos dicho, que no se revelan a cualquiera, sino que tienen un acceso iniciático. ¿Quién es el que realmente es capaz de conocer esos secretos? Bueno, pues va a ser el mago. El mago es quien dispone de esos conocimientos, es el que desvela eso que he puesto aquí, esas secretas conexiones que explican fenómenos maravillosos. Bueno, por tanto, vamos a ver que para el hermetismo siempre va a haber una relación entre lo oculto y lo secreto. ¿Esto dónde lo encontramos, por ejemplo? Pues en el simbolismo hermético. Esta idea de que los símbolos tienen una relación entre lo oculto y lo secreto. El símbolo es algo que oculta un significado, y que además ese significado se transmite de forma secreta. No todo el mundo tiene acceso a lo que significa ese símbolo. Y eso es una muestra de cómo ambos elementos se conjugan, cómo confluyen. Ejemplos donde encontramos este simbolismo hermético, pues en la tabla Esmeralda, por ejemplo, que se dedica al tema de la alquimia, el Picatrix, que será un texto que también tendrá mucha difusión en esa misma línea alquímica. Bueno, vale. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se establece esa conexión entre lo oculto y el secreto? Bueno, pues
El argumento un poco que yo diría que vamos a encontrar dentro del hermetismo, que va a justificar esa relación entre uno y otro, va a ser a partir de la diferencia entre las cualidades manifiestas y las cualidades ocultas. Eso va a ser un poco la clave, diríamos. ¿Qué son las cualidades manifiestas? Son las que son accesibles a todo el mundo, hemos dicho, ¿vale? Entonces, si las cualidades, es la idea, que es lo que lo va a permitir vincular una cosa con otra. Si las cualidades accesibles, las cualidades manifiestas son las que son accesibles a todo el mundo ve el color, el olor, el sabor, todo esto se le presenta a cualquier individuo, eso significa que lo que no es manifiesto, es decir, que lo que es oculto, ya no es para todo el mundo. Por tanto, lo que es oculto es secreto. Lo que es manifiesto es público, es para todos. Por tanto, lo que no es manifiesto tiene que ser secreto por definición. Es esa oposición lo que permite conectar un fenómeno con otro. Y esto lo vamos a encontrar en toda la tradición hermética. Permanentemente, cuando se hablan de desvelar esos secretos, siempre se enfatiza la importancia de que es un secreto. No se puede divulgar, no se puede transmitir. Solo puede acceder a ese conocimiento el que realmente es iniciado en ese saber. Y eso ahí es donde encontramos un poco la legitimidad del hecho, en el que sea oculto, y eso lo permite conectar al secreto. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el corpus hermético. ¿Qué es el corpus hermético? Es un conjunto de textos dedicados a las tradiciones mágicas, alquímicas, que se traduce por un humanista que es Ficino, y básicamente, bueno, pues en estos textos va a haber muchas referencias a la magia, a la alquimia, etcétera. Va a ser un texto que va a circular por toda Europa y que va a tener una influencia muy importante. Y vamos a ver que en el Corpus Hermeticum, en este conjunto de textos dedicados al hermetismo, siempre se establece esa relación entre el secreto y lo oculto. Algo como es oculto tiene que ser secreto. Bueno, por ejemplo, yo he citado dos fragmentos que me han parecido significativos. De no representar ya más a los cuerpos por medio de las tres dimensiones corporales, y a través de este discurso de la regeneración que yo he puesto escrito para ti solo, para evitar que se divulgue en su totalidad a la multitud. Es decir, este conocimiento, que es un conocimiento secreto porque yo te lo he desvelado, es un secreto que solo tú tienes acceso. No se puede divulgar, no es para todos. Porque si fuera para todos no sería secreto, esa es la clave, como vemos. Y el otro texto, bueno, pues guarda silencio. Esto es con vistas a un himno. Luego hay un himno de alabanza en este Corpus Hermeticum, que en teoría tiene poderes místicos. Bueno, dice: ahora vas a escuchar un himno de alabanza armonioso, el himno de la regeneración. No pensé que resultara de lección fácil para mí el divulgarlo, a no ser que fuera para ti, al final de todo. De manera que no puede ser enseñado. Se trata de un secreto mantenido en silencio. Bueno, pues aquí vemos esa conexión profunda entre lo oculto y el secreto, esa manera de concebir necesariamente una relación que cuando lleguemos a la modernidad vamos a ver que eso se va a quebrar en cierto sentido. Pero inicialmente tiene una importancia clave, esa idea del secreto y la relación con lo oculto. Bien, vale, pues en este punto lo que nos tenemos que plantear era, vale, hay un secreto y hay algo oculto. Muy bien, ¿cómo accedemos a ese secreto, a eso que se nos presenta de forma oculta? Y la tradición hermética lo que va a proponer es que la clave reside en las matemáticas, que no es una idea tampoco que sea la más novedosa. Ya el pitagorismo ya proponía una lectura un poco en esa misma clave, es decir, las matemáticas simbolizan algo que no es simplemente un número, tiene algo que ver con la propia estructura de la realidad. Es decir, esta idea de que la realidad es matemática, que es una idea que es muy contemporánea, lo oímos muchas veces, que todo es matemáticas. Que, por ejemplo, la serie de Fibonacci que encontramos en la naturaleza, pues toda esta idea de que todo tiene matemáticas, pues lo que van a hacer los autores de la tradición hermética va a ser recoger esta idea y le van a conjugar ambos aspectos. Por tanto, la matemática va a ser la herramienta mediante la que se pueda desvelar ese secreto, o al menos conocer ese secreto. Por tanto, ahí vamos a ver que es un lenguaje pues, que revela esa estructura profunda de la realidad,
y que permite conjugar el misticismo y el carácter operativo. Que esto va a ser muy importante, porque pensemos, como he dicho antes, que hasta el siglo XVI-XVII las matemáticas no se pensaba que tuvieran ese sentido operativo, que sirvieran para hacer cosas. Entonces, conforme la matemática va introduciéndose en problemas de física, en problemas de mecánica, se va viendo el éxito de las matemáticas y cómo estas están presentes en la realidad. Bueno, Cornelio Agripa, que tiene este tratado sobre la filosofía oculta, dice precisamente de las matemáticas: las ciencias matemáticas son tan necesarias para la magia y se relacionan tanto con ella que quienes se dedican a esta sin emplear aquellas no realizan nada de valor, pierden su tiempo y jamás llegan a fin de sus designios. Pues todo lo que existe y se realiza en las cosas de aquí abajo a través de virtudes naturales es hecho y conducido o gobernado con número, peso, medida, armonía, movimiento y luz. Y todo lo que vemos en las cosas de aquí abajo toma su raíz y fundamento de allá. Por tanto, hay una relación esencial entre el hermetismo y las matemáticas. Las matemáticas son de algún modo la herramienta que el mago tiene precisamente para desvelar esos secretos que tiene la naturaleza, esas cualidades, esas virtudes ocultas. Y esto, bueno, es una idea que la vamos a encontrar, pues, por ejemplo, en toda la tradición más de tipo práctico, diríamos, vinculada a la construcción de artefactos maravillosos que citan muchos de estos magos. Por ejemplo, Campanella también va a citar, tiene un texto Campanella que se llama De Sensu Rerum, y en el De Sensu Rerum, por ejemplo, va a aludir a Arquitas, que era un ingeniero de la época clásica que, bueno, pues que fabricaba artefactos maravillosos. Por ejemplo, Arquitas fabricó una paloma de madera que volaba. Está el vaso de Tántalo, también es un vaso que se llena y nunca llega, por mucha agua que echemos, pues tiene un mecanismo por el que, bueno, que hace que el agua circule, bueno, y da un efecto maravilloso. Es decir, toda esta tradición de intentar ser capaces de replicar elementos maravillosos, en el fondo encuentran en la matemática la manera de lograrlo. Pensemos que claro, la matemática en el fondo lo que permite es, con un lenguaje que entre comillas es místico por relacionarse con esa estructura de la realidad que parece que estar presente en todo, al mismo tiempo permite fabricar artefactos maravillosos, permite generar efectos asombrosos. Y claro, esto es la manera en la que el mago, diríamos, puede probar a su público que realmente tiene esos poderes, porque desvela eso que se presenta de forma oculta. Claro, todas estas influencias en Descartes van a ser muy poderosas. Va a haber la idea de que el conocimiento tiene un sentido operativo, de que las matemáticas nos permiten comprender esa estructura de lo real y tienen esa función también que se da en términos prácticos. Todo eso va a estar ahí presente. Y la idea del secreto vamos a ver que la va a ir manejando de otra forma. Bueno, una vez ya vista esta influencia, diríamos que se da en términos herméticos, vamos a pasar al tema de los Rosacruces, que es otro tema de estos que se han dedicado ríos de tinta. Como si Descartes era o no era un Rosacruz. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el rosacrucismo? Bueno, el rosacrucismo era es que no sé si es que... Bueno, el rosacrucismo, ¿qué era? Era una sociedad secreta, ¿vale? Sería de las primeras sociedades secretas que hay en la época del Renacimiento / la modernidad, porque realmente, como vemos, el primer manifiesto se escribe aquí en 1614. Y es ¿cómo lo diríamos? Una sociedad secreta que publica este manifiesto, el Fama Fraternitatis, y tiene un impacto muy grande en Europa. Es decir, de golpe se genera una preocupación por toda Europa con la idea de quiénes son los Rosacruces, cómo podemos contactar con los Rosacruces. Hacen una serie de promesas sobre reforma del conocimiento, distanciarse del saber recibido, la necesidad de progreso de la humanidad. Es decir, la idea del progreso a través del conocimiento la encontramos presente en estos manifiestos. Es decir, bueno, pues van a tener realmente una influencia muy notable. ¿Dónde aparecen estos manifiestos rosacruces? Aparecen en el siglo XVII en Alemania. La idea, bueno, esto es una de las tesis que se manejan, es que en teoría es de un pensador, Robert Fludd, que era una especie de
pensador hermetista inglés, que bueno, de algún modo consigue que se publique en una versión de estos de su pensamiento que viene dada en estos manifiestos. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa de estos manifiestos? Bueno, pues vamos a, entre otras cosas, ver qué ideas de ellos pueden influir sobre Descartes, y la idea de si Descartes fue un Rosacruz, es decir, ¿estuvo Descartes en una sociedad secreta? Bien, bueno, 3 manifiestos se publican consecutivamente y los firma un tal Christian Rosenkreuz y los hermanos de la hermandad Rosacruz, o sea, los hermanos Rosacruces, son quienes los firman, y no se sabe a ciencia cierta quiénes eran exactamente. Los que nosotros de algún modo vamos a ver que tienen un impacto más grande en Descartes serán los 2 primeros. Estos manifiestos, como digo, bueno, pues se van a enmarcar dentro de esta idea del hermetismo, porque van a reivindicar un poco este tipo de conocimientos ocultos como clave del saber universal, la necesidad de apelar a ellos como el modo de realmente progresar. Bueno, ¿qué tipo de ideas encontramos en ellos que yo creo que son de especial interés para Descartes? Bueno, la idea de un saber universal. Esto es lo que luego en el caso de Descartes será la idea de la matesis universalis, es decir, todos los conocimientos están conectados, todos los saberes en el fondo están relacionados, y de lo que se trata es de lograr dar con unas bases a partir de las que yo pueda conocerlo todo. Eso se oponía también a Aristóteles. Aristóteles pensaba que a cada disciplina le correspondía su propia ciencia, por decirlo así. Entonces, frente al caduco aristotelismo, la reivindicación del saber como saber universal. Si es conocimiento, pues tiene que servir para todas las cosas. La idea de las prácticas ocultistas como el motor del progreso, es decir, que tenemos que ir precisamente a desvelar esa realidad oculta como la clave para precisamente lograr ese progreso de la humanidad. Y aquí ya aparece una idea muy moderna, que es la idea del progreso. La idea del progreso, la idea de mejorar la vida y la existencia del ser humano. Pensemos que es una idea que luego va a estar presente en las sociedades secretas que van a acontecer después de los Rosacruces. Por ejemplo, en la masonería será otra idea que va a estar muy presente, la idea del progreso. Entonces, bueno, pues eso también diríamos que tendrá un impacto importante en Descartes. Y la idea de que es una sociedad secreta quien tiene que vertebrar ese progreso. Es decir, no es algo de lo que participamos todos, sino un conjunto de personas que tienen un conocimiento específico y que tienen una relación que se den esos términos secretos que, pues, diríamos, son quienes deben ser los artífices de ese progreso, ¿vale? Bueno, eso serían un poco las bases, lo más elemental que podríamos comentar. Y ahora vamos a ir a la relación que podríamos establecer entre Descartes y los Rosacruces. Bien, bueno, pues esto es un tema que ha sido, vamos, muy típico. Ha habido muchos autores que han interpretado que sí, que fue Rosacruz, o que le influyó profundamente el rosacrucismo, incluso que estuvo en contacto con algún Rosacruz. Bueno, ha habido muchas lecturas. Hay, en uno de los escritos de juventud, Descartes narra una serie de sueños que tiene que le influyen profundamente en su visión filosófica. Bueno, pues también ha habido quien ha entendido que esos sueños serían, en esa misma tradición hermética, símbolos herméticos que se podrían relacionar con la tradición Rosacruz y que indudablemente señalarían que Descartes era un Rosacruz. Por tanto, bueno, pues como vemos, parecería que hay una influencia del rosacrucismo en Descartes, es decir, del pensamiento de la idea de las sociedades secretas y del secreto en Descartes. ¿Qué pruebas tenemos de esa influencia? Bueno, su biógrafo, Adrián Bayet, que tiene la vida de Monsieur Descartes, que es la primera biografía que se escribe de él, comenta, y lo digo porque es un contemporáneo de Descartes que lo conoció, y por tanto mucha de la información que él maneja es información que si no, no la conoceríamos. Por tanto, es una fuente relativamente fiable, nos cuenta mucho de sus vivencias personales, de sus viajes, y en uno de esos pasajes él comenta que Descartes tenía un conocimiento de esta sociedad secreta que le interesó profundamente entender quiénes eran, qué era lo que proponían,
cuando leyó esos manifiestos, y que durante un cierto tiempo intentó conocer a alguno de sus miembros. Por tanto, argumentos para saber si Descartes era un Rosacruz. Primero, hay un interés por su parte por saber quiénes son los Rosacruces, intentar conocerlos. Bien. Segundo, en uno de los textos de Juventud de Descartes, que está escrito ahí, he puesto en torno a 1619, es decir, posteriormente, pero no mucho a esos textos, al Fama Fraternitatis y al Confessio Fraternitatis, poco después, unos años después, escribe un texto inacabado, que es el Thesaurus Mathematicus. Lo escribe con un seudónimo, que es este Polibio Cosmopolitano. Es un texto que no va a ver la luz, esto será un texto inédito, pero ahí se incluye una dedicatoria, dedicado a los hermanos de la Rosacruz. Por tanto, pues parecería que podría ser una manera de haber intentado entablar contacto con ellos, o incluso una muestra de que él mismo era un Rosacruz. Y luego, por último, otro argumento o idea que se ha usado un poco para defender el hecho de que él lo fue, es que dentro de los distintos viajes que él va llevando a cabo antes de establecerse definitivamente en Holanda, en 1623 va a pasar unos meses en París. Y cuando Descartes llega a París, pues allí hay un rumor en la ciudad, que es que él es un Rosacruz. Es decir, todo el mundo rumorea que como Descartes viene de Alemania, y que en Alemania todos estos manifiestos habían tenido una importancia decisiva, había realmente una preocupación, va a haber autores que van a escribir condenas explícitas de los Rosacruces, de sus ideas, va a haber una cierta persecución, porque realmente era la idea de una sociedad secreta preocupaba. Pensemos que nos movemos en el contexto de las guerras de religión, es decir, es un contexto que intelectualmente hay mucha inestabilidad, persecuciones intelectuales religiosas. Por tanto, la idea de que una hermandad secreta se pudiera establecer en París, desde luego, no era algo que gustara a nadie. Bueno, argumentos, los tenemos aquí. ¿Se pueden desmontar? Pues sí, de hecho, la exégesis interpretativa lo que va a leer en esto es más indicios de una influencia a partir de los manifiestos que no el hecho mismo de que Descartes fuera un Rosacruz. El primero y el segundo simplemente nos muestran la idea de que, bueno, pues que él tuvo interés en el rosacrucismo, no que él fuera Rosacruz. Claro, él intentó buscar esta sociedad secreta, intentar ver si podía entablar contacto con ellos, con sus ideas, pero resulta que no hay ninguna sociedad secreta como tal hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII no hay una sociedad de los Rosacruces realmente como institución. Entonces hay más una rumorología que no una sociedad secreta. Lo cual no significa que el poder de las ideas, aunque no sea verdad, pueda tener un impacto, como veremos, que lo tuvo. Por tanto, no pudo ser un Rosacruz porque no había Rosacruces. Fue más, pues eso, una especie de publicidad de las ideas herméticas, un manifiesto en ese sentido. Y luego, cuando va a París se le acusa de ser un Rosacruz, o se le ve como un Rosacruz. Ya, eso es cierto. Pero ¿qué hizo Descartes cuando supo que le estaban acusando de ser un Rosacruz? Pues él se presentó públicamente. Es decir, eso fue una estrategia muy filosófica, podríamos decir. Si a mí me acusan de ser un Rosacruz y los Rosacruces son una sociedad oculta, una sociedad secreta, para probar que yo no pertenezco a esa sociedad, lo que hago es presentarme. En vez de ocultarme, hacerme visible a todo el mundo. Y de esa manera, haciéndose público a todo el mundo, eso como lo hacía, pues se paseaba por la ciudad, iba a los círculos intelectuales. La idea era, yo no tengo que ocultarme, por lo que no soy un Rosacruz. Es un poco esa idea. Por tanto, ¿era un Rosacruz? No era un Rosacruz. ¿Influyó el rosacrucismo en su pensamiento? Pues eso sí que es una tesis más probable. Los Rosacruces, como he dicho, no constituyen verdaderamente una sociedad hasta el siglo XVIII. Y la influencia de estos solo puede circunscribirse, por tanto, a esos manifiestos que se van publicando y que sabemos que tuvieron una difusión muy grande en Europa. Primera idea clave, la idea de la reforma del saber. Bueno, esto lo he cogido de este Fama Fraternitatis, que si a alguien le interesa el rosacrucismo, que es un tema, bueno, es interesante, hay una traducción
de esta obra, Frances Yates, que es una historiadora del pensamiento, tiene una obra dedicada al rosacrucismo, y ahí precisamente hay una traducción de los manifiestos. Entonces yo lo he sacado de la traducción de Frances Yates. Bueno, dice en este manifiesto, en el Fama Fraternitatis, que es el primero. De todos modos, se refiere a Christian Rosenkreuz, es decir, al padre del rosacrucismo, que él se construyó una habitación adecuada y bonita, en la cual meditó sobre su viaje y su filosofía, que expresó juntos en un escrito que es una verdadera reliquia. Y dice: en esta casa dedicó mucho tiempo a las matemáticas y construyó muchos instrumentos magníficos, ex omnibus sumus artis partibus, de los cuales poco nos quedan, como entenderéis por lo que sigue. Es decir, como vemos aquí, recoge esa idea de que el conocimiento debe reformarse, que eso es una de las ideas que se repite permanentemente en los manifiestos rosacruces, y esa reforma del saber tiene las matemáticas entendidas en un sentido práctico la clave con la que comprenderlo. Es decir, las matemáticas son lo que nos desvela esa idea oculta. Como vemos, esto lo único que hace es confirmar que los rosacruces se mueven en el mismo paradigma de tipo hermético que hemos ido planteando hasta ahora. Y él, y esto va a ser importante, ideal colaborativo y una nueva visión del secreto. ¿Vale? Hemos dicho que el hermetismo se mueve en la idea de establecer una relación entre el secreto y lo oculto, entre que a partir de las cualidades manifiestas y de las cualidades ocultas, el hecho de que lo manifiesto es para todos, es público, implica que lo que es oculto es secreto. Pues el manifiesto de los Rosacruces, curiosamente, no va en esa línea. Hace una apología, una defensa de la colaboración en la construcción de conocimiento, lo cual es curioso considerando que al mismo tiempo son una sociedad secreta. Pero bueno, yo cito el texto, como en Alemania actualmente no faltan los sabios, magos, cabalistas, médicos y filósofos, si entre ellos hubiese solo más amor y gentileza, la mayor parte no se quedaría con sus secretos sin comunicarlos a nadie. Es decir, lo que está criticando precisamente es que lo oculto sea un secreto. En Fez conoció a los que comúnmente se llaman habitantes elementales, quienes le revelaron muchos de sus secretos. Nosotros, los alemanes, también lograríamos grandes cosas si hubiera una unidad semejante y el deseo de descubrir secretos entre todos. Esta idea es una idea profundamente moderna, la idea de que el secreto ya no es algo que se tiene que mantener oculto. Que lo oculto no se tiene que mantener en secreto, quiero decir. Que lo oculto no se mantiene en secreto, tiene que desvelarse para todos. Y eso es precisamente la apología, la defensa que hacen en ese manifiesto Rosacruz. Ya están, por tanto, modificando las coordenadas en las que se da la relación entre lo oculto y el secreto. Y esta va a ser la forma que se dé en la modernidad, como veremos. En la modernidad, el conocimiento implica desvelar secretos para todos. Los secretos van a continuar existiendo, como ahora pasaremos a ver, pero esos secretos van a tener una función social y se trata de intentar que todo el mundo pueda participar de ese conocimiento público. Por tanto, lo interesante de este manifiesto es que se mueve en el hermetismo, pero al mismo tiempo ya está introduciendo las ideas que habrá en la modernidad. Por tanto, es como un texto de paso, está a caballo entre una tradición y otra. Y esto, sabiendo que Descartes tuvo contacto con él, pues parece bastante evidente que la relación con el secreto y el conocimiento público pues tuvieron una relación importante en este sentido. Bien, bueno, pues vamos a pasar ya a la última etapa. La última etapa va a ser la de la crisis del hermetismo, es decir, va a ser esa circunstancia en que Descartes se va a París en 1625 y ahí va a entrar en contacto con Marin Mersenne y su círculo de investigadores, científicos, filósofos, que básicamente se dedican a la investigación empírica, es decir, hacen experimentos y se dedican a la matemática. Es básicamente a lo que se dedican: filosofía, matemática y experimentación. Y estos autores van a tener un profundo rechazo hacia el hermetismo, consideran que son supercherías, bobadas, en fin. Marin Mersenne tiene distintos textos en los que precisamente intenta refutar el hermetismo como un tipo de conocimiento. Y claro, la idea es, si el aristotelismo es un proyecto fracasado,
pues la alternativa ya no puede ser el hermetismo, tiene que ser una nueva forma de ciencia, una nueva ciencia. Y ahí es donde en estas coordenadas vamos a tener que ubicar a Descartes y a todos estos pensadores, ¿sí? Y esto ya sí que podemos hablar en este caso de ya la modernidad tal cual, ya es una nueva forma de racionalidad, donde el secreto va a quedar redefinido en unos términos muy distintos a los del hermetismo y ya va, digamos, va a entroncar con lo que ya será la idea que nosotros podamos tener del secreto, que le iremos desglosando un poco en las distintas conferencias. Bueno, para que veamos este rechazo, dice, esto es un texto del discurso del método, dice Descartes: por último, en lo que toca a las malas doctrinas, pensaba que ya conocía bastante bien su valor para no dejarme burlar ni por las promesas de un alquimista, ni por las predicciones de un astrólogo, ni por los engaños de un mago, ni por los artificios o la presunción de los que profesan saber más de lo que saben. Es decir, todo esto son, como dice él, charlatanes. Charlatanes, personas que hablan, usan términos vacíos, fuerzas naturales, cualidades ocultas, conceptos que en el fondo no significan absolutamente nada porque no definen ninguna realidad. Y por tanto, ya ha habido un desengaño de Descartes con respecto a toda esta tradición. La forma en la que él se refiere en sus primeros escritos y ya en el discurso a toda esta tradición cambia radicalmente. Al principio les profesa un respeto, un interés, pero aquí ya pasa a ser simplemente una colección de, pues, un poco estafadores, podríamos decir, ¿eh? Considera eso, que son charlatanes. Pensemos que es que toda esta tradición, incluso de intentar ver en los sueños predicciones sobre el futuro, pensar que a partir de los movimientos del planeta se pueden calcular también las vidas de las personas, como todo esto de la astrología, todo esto estaba en ese contexto, es decir, está en el nuestro, pues en el de ellos también estaba presente. Y va a haber un rechazo muy claro, sobre todo por la influencia de Mersenne, diríamos, de Mersenne y este círculo. Bien, situados ya aquí, un poco cuál va a ser la tesis que yo voy a defender. Bueno, pues mi idea es que lo que hace Descartes es que este Descartes científico va a romper con el secreto hermético, es decir, esta idea de que lo oculto se vincula con el secreto, él ya considera que no es así, porque el conocimiento debe tener un carácter eminentemente público, tiene que poder estar dirigido a todo el mundo. La sexta parte del discurso del método es una apología en favor de la colaboración científica. Tenemos que pensar que Descartes, pese a que se dedicara también a sus investigaciones herméticas, por curiosidad, es un pensador que se dedica a la química, se dedica a la medicina, se dedica a las matemáticas, se dedica a la física, es decir, tiene tratados de anatomía, tiene la dióptrica, que es un tratado sobre la ley de la refracción y sobre cómo fabricar lentes. Tiene el tratado sobre la geometría, es decir, es un polímata que se dedica a cultivar muchas ciencias. Y todas esas ciencias tienen que poder discutirse públicamente, divulgarse públicamente. No solamente porque el conocimiento es algo que se tenga que construir entre todos, sino porque el propio progreso práctico de ese conocimiento requiere que todo el mundo pueda servirse de ese conocimiento. Por tanto, todo el mundo debe contribuir en la medida de sus posibilidades al avance del conocimiento. Y es incompatible con la idea de conocimiento propia del hermetismo, que era la idea de que el mago le cuenta un secreto, que es una idea reservada a unos pocos elegidos. Claro, esta idea no permitiría nunca progresar el conocimiento científico. Si pensemos hoy en día los que se dedican a la investigación científica, si cuando hacen experimentos, en vez de publicarlos en una revista donde hay que pagar un montón de dinero por parte de las universidades para poder leerlo, se guardara el secreto en un cuaderno que mete en una caja fuerte, ¿cómo avanzaría el conocimiento? Pues esta idea es la que tienen en mente ellos. En la sexta parte del discurso, Descartes considera que los científicos deben colaborar, y no es una idea solamente de Descartes. Francis Bacon, que es el otro padre de la experimentación científica, considera que es fundamental que los científicos hablen, compartan experiencias, compartan costes económicos. Esto es muy interesante. La idea de la persona diríamos, el mecenas. Porque claro, hacer experimentos no es una cosa fácil ni una cosa barata. Hay que dejar su buen dinero. Hay que fabricar máquinas para hacer experimentos. Hay que replicar los experimentos.
decir, estamos un poco en el contexto en el que van haciendo la experimentación, que ahora veremos que es importante. Y eso implica que si realmente la experimentación es la base del progreso científico, eso implica necesariamente una colaboración. Ejemplos de esta colaboración entre científicos, bueno, pues toda la correspondencia de Descartes, si la cogemos, es permanentemente Mersenne, que le informa de fulanito ha hecho este experimento, menganito ha hecho este experimento, le han salido estas conclusiones, ha tirado una bola desde la torre de tal, o ha fabricado este instrumento, y vemos una réplica del instrumento y cómo ese instrumento ha diseñado un experimento a partir de él. Claro, toda esta información es la que luego los científicos y filósofos utilizan para elaborar su marco de comprensión de la realidad. Pero si no tuvieran esa base experimental, sería imposible realmente la construcción del conocimiento. Por tanto, el conocimiento necesariamente tiene que ser público, tiene que ser compartido. Bien, a partir de esta tesis, ¿cómo se redefine el secreto bajo unos nuevos parámetros? Bueno, pues mi idea es esta, el secreto no desaparece, sino que se reformula. Y vamos a ver que se reformula al menos en dos sentidos. Bien, por un lado, los secretos de la naturaleza van a permanecer, ¿vale? Es decir, vamos a seguir encontrando que estos autores hablan de secretos de la naturaleza. ¿Qué son los secretos de la naturaleza? Todas las experiencias, efectos que no somos capaces de explicar y que nos pueden maravillar. Es decir, que para nosotros no tienen una explicación. Y se trata de comprender esos secretos. Pues, por ejemplo, uno que a nosotros ya no nos maravilla, pero el arco iris era algo que, claro, para ellos no tenía una explicación muy clara. Entonces, ser capaz de desvelar eso, de desvelar el magnetismo, de desvelar pues, efectos asombrosos que pudiéramos encontrar en la naturaleza. Vale. Aquí va a haber una idea esencial. Estos son cognoscibles, pero ya lo que lo va a desvelar ya no van a ser las prácticas mágicas. Es decir, yo el secreto ya no lo desvelo a partir de conocer un poder mágico que me da una piedra o que me da un talismán o que me da un elemento químico que no sé eso, sino mediante instrumentos. Y aquí está la clave. Los instrumentos nos dan acceso a una experiencia refinada, que ya no es la experiencia ordinaria que decía Tomás de Aquino y Aristóteles. Esta es una idea esencial. Y esta idea bebe de la tradición hermética. Para que pueda existir una experiencia refinada, la experiencia refinada es la del laboratorio. La experiencia refinada es la experiencia controlada, en la que nosotros pues elaboramos con unas máquinas y un control de las variables, pues elaboramos una experiencia que de algún modo definimos todos los parámetros. Bien. Esta experiencia refinada va a partir de un supuesto profundamente hermético, que es que hay elementos ocultos que solamente se pueden desvelar mediante esa experimentación que se da por medio de instrumentos. Es decir, para el científico, si la experiencia fuera simplemente lo que ven mis sentidos, lo que es manifiesto a mis sentidos, yo no necesitaría hacer experimentos con instrumentos, porque yo no necesitaría controlar las variables del mismo modo. Ese énfasis en la experiencia refinada lo que intenta es dirigirse a la idea de que hay elementos que quedan más allá de mi experiencia ordinaria. ¿Y qué hacen esos instrumentos? Amplifican mi marco epistémico. Yo con un telescopio, yo con un instrumento, puedo ver cosas que mis ojos no me permiten ver. Me dan acceso a unas cualidades que en condiciones normales no estarían presentes. Y esto va a ser esencial para el progreso de la ciencia, porque aquí, como vemos, el secreto permanece, pero se desvela por otros cauces, por unos cauces bueno, pues que ya se mueven en un marco que no es necesariamente hermético. Esta idea del instrumento es una clave, Y bueno, para que veamos que esto no es tan raro, pensemos, Galileo fabrica telescopios. Y Galileo, por ejemplo, cuando quiere probar al cardenal Belarmino que la física aristotélica no es correcta, lo que le quiere enseñar con el telescopio, que es la representación típica, es que la Luna, los planetas, tienen deformidades, que no son esferas perfectas, que es lo que decía Aristóteles. Entonces, los telescopios tienen una función y nos muestran elementos que están más allá de lo que nuestros órganos perceptivos nos permiten ver. En la dióptrica, Descartes va a enfatizar especialmente
no la importancia del telescopio, que también va a dar pautas para construir telescopios mejores que el que usa Galileo, sino microscopios. Va a decir que el microscopio es mucho más importante para conocer realmente la composición de la realidad, porque pensemos que en el caso de Descartes, él asume que la realidad se compone de partículas que están mucho más allá de lo que mi experiencia me permite comprobar, es decir, todo está compuesto de materia, y es materia que muchas veces es imperceptible a nuestros sentidos. Se puede, dice Descartes, dividir infinitamente la materia. Entonces, esa materia, si se puede descomponer infinitamente, yo no la voy a, la mayoría no la voy a poder percibir nunca, pero existe. Y hay instrumentos y experiencias que me permiten acceder a esos conocimientos. Francis Bacon va a decir esencialmente lo mismo. Aquí en este fragmento del Novum Organum vemos que dice: los secretos de la naturaleza, es decir, comparten la idea de que hay elementos ocultos, se revelan mejor mediante la constricción de las artes. ¿Y qué es la constricción de las artes? La idea de que los instrumentos, de que los experimentos, de que el científico violentan la naturaleza. Cuando nosotros hacemos un experimento, eso no es la realidad. Eso es un marco en el que nosotros de algún modo estamos violentando a la naturaleza para que nos dé lo que queremos saber, el conocimiento de cómo funcionan las cosas. Y Bacon lo tiene claro: para conocer cómo funciona la naturaleza y esos secretos, yo lo que tengo que hacer es violentarla, es decir, definir su curso, controlar las variables que en condiciones normales no se controlarían, para que me dé esos frutos y yo pueda controlar, bueno, o sea, conocer y controlar la naturaleza, esencialmente. Eso por un lado. Por tanto, el secreto se redefine en esos términos y se modifica ese acceso. También se redefine el secreto en relación a su papel en la indagación epistémica. Es decir, el conocimiento, el conocer, ya no tiene ningún carácter iniciático, ya no es un mago que me revela unos signos o unos símbolos que yo secretamente Todo esto se prescinde de esta idea, pero sí, como apunta Simmel, es la necesidad de que el secreto proteja las comunidades de investigación hasta que se puedan institucionalizar. Es decir, el secreto deja de ser un elemento iniciático que me da acceso a un conocimiento vedado, en ese sentido de un conocimiento absolutamente reservado, y pasa a ser un elemento que me protege frente a los demás. Me protege porque, como hemos dicho al principio de la ponencia o de que hayamos comenzado a hablar, el secreto tiene la función de oponerse al saber institucionalizado. Y claro, pensemos que en una época en la que a las personas las condenan a la hoguera, al exilio, pues hombre, es importante protegerse. Esas comunidades comparten hasta cierto punto semejanzas con las sociedades secretas, las comunidades investigadoras, decimos, ¿sí? Códigos, símbolos, como una forma de protegerse ante las instituciones dominantes. La correspondencia de Descartes iba en código, estaba encriptada, para evitar que, si alguien leía una carta, supiera quiénes eran los interlocutores, ¿sí? Para proteger con quién hablaba realmente. Entonces toda la correspondencia está protegida. Y hay símbolos también, pues hay cuestiones de este tipo, que es una manera de protegerse ante el poder dominante. Por otro lado, la idea de la comunidad investigadora cerrada. Es decir, para poder entablar contacto con esa comunidad investigadora, primero había que conocer al jefe de la comunidad investigadora, que en ese caso era Marin Mersenne. Entonces, una vez uno se podía dar cuenta de que eras, entre comillas, una persona de confianza, pues ya podía, y que tenías obviamente algo que aportar también a esa comunidad, ya podías introducirte dentro de ella. Por tanto, no hay una iniciación en ese sentido hermético, pero sí que hay la idea de una comunidad articulada en torno a un secreto, a una que lo que los une es precisamente ese secreto, es decir, es lo que tienen en común es precisamente esa idea, y que manejan una información sensible que a todos les implica al mismo tiempo. Por tanto, como vemos, esas comunidades investigadoras de las que participan todos estos científicos filósofos del siglo XVII se mueven en un marco muy próximo al de las sociedades secretas. Bueno, pues ya yendo un poco a las tesis finales, podríamos decir. ¿Qué supondría, por tanto, en último término, diríamos, la idea del secreto, de la sociedad secreta en la modernidad? Yo diría que es una de las claves que nos permite comprender
ideas esenciales que encontraríamos en la modernidad. Primero, el énfasis en lo no manifiesto como clave del conocimiento. Esto es esencial, porque pensemos que el secreto, en el fondo, lo que permite es mostrar, es redirigir el papel del conocimiento hacia aquello que no es evidente. Es decir, aquello que está más allá de nuestros sentidos. Y eso va a ser una de las claves que permitan el avance de la filosofía, el avance de la ciencia. Por tanto, esto, en el fondo, es un mérito del hermetismo. Es el hermetismo quien, al desconfiar de lo que se me presenta manifiestamente a los sentidos y proponer que la clave está en las virtudes ocultas, en las cualidades ocultas, permite que la ciencia moderna vaya precisamente a esos elementos como la clave que hay que investigar. Lo que tenemos que investigar es lo que no es manifiesto, lo que es oculto, porque eso es la clave del propio conocimiento. Eso será una de las ideas que muevan la ciencia moderna. Eso por un lado. Por otro lado, la disociación del secreto y de lo oculto. Es decir, como hemos visto, una de las formas en las que el hermetismo, en las que el secreto ha logrado introducirse en la modernidad ha sido gracias a que la tradición hermética conectaba ambos elementos, el secreto y lo oculto. Como el secreto y lo oculto estaban conectados, el conocimiento tenía que dirigirse a lo oculto, precisamente. Pero claro, una vez se ha dado ese primer paso, que es ese énfasis que hemos visto en lo no manifiesto, la modernidad lo que permite es dar un siguiente paso. Y ese siguiente paso es disociar el secreto y lo oculto, separarlo. Son cosas diferentes. Es decir, por un lado encontramos secretos, por un lado encontramos cualidades ocultas, lo que investigamos de la realidad, y por otro lado se da el secreto. Puede haber todas unas cualidades ocultas, toda una dimensión que se investigue, y no necesariamente tiene que estar relacionada con el secreto. Por tanto, no se da del mismo modo que se había dado en esos términos, tal y como vimos. Bien, y luego estaría esta última idea, la redefinición del secreto, ¿vale? La idea de que los secretos se desvelan mediante prácticas científicas y no herméticas. Eso sería un elemento esencial, es decir, se reconfigura el acceso que el individuo tiene para dar con esas cualidades. Es decir, ya no hace falta tener un poder místico, pertenecer a una comunidad con un carácter iniciático que me ha dado unas pautas. Todo eso no es necesario, sino que yo desde el mismo ámbito, desde el ámbito científico, que no es ni más ni menos que el ámbito normal y corriente, no se mueve en un paralelismo como el del hermetismo, que hay la magia y luego la realidad aparente. Es toda la misma realidad, pero es una realidad conocida en profundidad. Por tanto, los secretos están en esa misma realidad que es en la que nosotros nos movemos, por decirlo así. Y, por último, son esenciales para mantener comunidades investigadoras. Es decir, sin esa idea del secreto, que es lo que precisamente va a unir a todos estos científicos, filósofos, la idea es que el secreto es lo que les permite conectarse. Pero claro, es esa idea del secreto, lo comparten entre todos, porque claro, es información, no vamos a decir privilegiada, pero sí que es una información que puede poner en peligro a quien la maneja. Se juegan el pellejo todos. Entonces, el secreto sigue siendo una clave para la propia comunidad investigadora. Y quizá hoy se da de otra manera, habría que ver el secreto qué configuración tiene, porque claro, la idea del poder, tal y como se da aquí y como se da en la actualidad, es una idea muy diferente. A veces el secreto hoy en día lo encontramos en relación al poder, pero aquí no es esa idea necesariamente del poder, sino del hecho de enfrentarse a quien tiene, en términos institucionales, diríamos, el dominio. Y bueno, pues esto sería básicamente un poco la exposición. Muchas gracias por atender. Y bueno, no sé si hay algún comentario o alguna duda al respecto, o bueno, lo que queráis comentar. No sé si por aquí si hay preguntas también por escrito de estas que... Aquí hay una dices que gracias a Mersenne Descartes rechazó el hermetismo, pero en ese momento ya se daba ese rechazo a todos esos magos, alquimistas y astrólogos. ¿A qué crees que fue debido? Te preguntan aquí.
Sí, a ver, en esa circunstancia ya había siempre ha habido un rechazo, al mismo tiempo que había autores que defendían el hermetismo, también había un rechazo del hermetismo, es decir, había toda una tradición que también desconfiaba de las prácticas herméticas. Los que precisamente veían en eso algo diabólico era una tradición que justamente desconfiaba de ello. Pero la idea es que Mersenne publica una serie de textos, las dos verdades, por ejemplo, o tiene otro texto ahora sobre el Génesis, bueno, hace ahí todo un examen de las prácticas herméticas, y lo que Mersenne enfatiza es la necesidad de pensar que las cualidades ocultas realmente no señalan ninguna realidad. Esto se ve muy claro cuando, sobre todo en términos de evolución intelectual, cuando Descartes habla de la importancia de generar un nuevo lenguaje científico, que tiene mucho que ver con el hermetismo, como hemos dicho. Claro, todas estas ideas de el alquimista, el mago, el astrólogo, tienen una terminología muy específica que en teoría tiende a estas realidades paralelas a lo que sería nuestra realidad manifiesta. Y cuando Descartes intenta entrar en ese mundo, es decir, comprender ese lenguaje desde el que se mueve todo el hermetismo, se da cuenta de que todo eso es palabrería vacía, es decir, que no apunta a ninguna realidad concreta. Todos esos términos, por ejemplo, mercurio, sal y azufre, que son los principios que usa Paracelso para decir que el hombre está constituido de una manera, o antipatía y simpatía, que también son principios que en teoría deberían mover la constitución de todas las cosas, desde la tradición hermética también, estos dos principios. Cuando él intenta pensar qué es la simpatía y la antipatía, bueno, son dos fuerzas que encontramos en la realidad, ya, muy bien, pero ¿qué fuerzas? ¿Cómo las medimos? ¿Cómo las definimos esas fuerzas? Es imposible hacerlo realmente. Entonces, una mentalidad que intenta buscar un conocimiento realmente bien definido y operativamente exitoso, ve que al final la magia son muchas promesas, pero pocas realidades en último término. Y claro, eso es un poco por donde va a ir la crítica. Ese lenguaje vacuo del hermetismo se va a oponer a un lenguaje claramente definido, claramente manifiesto, que va a ser el lenguaje matemático. El lenguaje matemático, que es el que va a emplear Descartes, y también el de la nueva física para definir términos como fuerza, velocidad, etcétera, etcétera, van a ser conceptos claramente definidos. De hecho, él se dedica en los principios de la filosofía, que es una obra de Descartes, se dedica a definir estos conceptos, lo que significan, porque Descartes y toda esta tradición piensan que sin una definición clara de los conceptos que nos permita acotar esa realidad, es imposible construir un conocimiento. Y eso va a ser una de las carencias más importantes del hermetismo. Otra también muy importante va a ser que Descartes va a negar la existencia de dos realidades, tal y como las entendería el hermetismo en ese sentido neoplatónico. Es decir, si desde el neoplatonismo existe la idea de que lo hermético apunta a una realidad que va mucho más allá de lo que nos es manifiesto, para Descartes la realidad es simplemente una, la res extensa, la materia que puede ser medida, puede ser cuantificada. Por tanto, todo ese tipo de cualidades herméticas, en el fondo, deben explicarse desde esa misma realidad, que es la realidad del mecanicismo, es decir, desde la res extensa, y no desde otras coordenadas. Yo diría que sería un poco esa cuestión. Aquí queréis hacer alguna pregunta, intervención, comentario, pasamos el micrófono, o si no más adelante. Yo he apuntado una serie de cosas porque, bueno, me ha parecido una conferencia brillante. Además, me ha parecido muy interesante cómo relacionabas la idea de lo oculto y lo manifiesto con lo oculto y el surgimiento de la nueva imagen científica, y lo manifiesto como en tanto que relacionado con la física aristotélica, ¿no? Claro, yo nunca había reparado en ese juego, que me parece muy original, y además no lo he leído en ninguna otra parte. Lo que sí me ha sorprendido es que cuando hablas de los Rosacruces, yo siempre he tenido un poco la impresión de que
era un movimiento literario. Pero claro, lo vinculas a Robert Fludd, pero no hablas de Valentín Andreae. Porque, claro, el que es contemporáneo de Descartes, que es Comenius, fue amigo de Valentín Andreae, eran colegas en Heidelberg. Comenius, que era un chico espabilado, la comunidad de la Unitas Fratrum lo envía a estudiar a Heidelberg para que tenga más formación y coincide con Andreae, son amigos y claro, yo hasta donde yo sabía, las bodas químicas de Christian Rosenkreuz y las otras obras se atribuían a Juan Valentín Andreae. Ese es el tercer manifiesto, que no he entrado en él, básicamente porque como yo ya me ha parecido que los dos primeros eran suficientes y el tercero va un poco en esa misma línea. Claro, yo me imagino que, bueno, la base de lo que pudo leer o no de esos manifiestos, yo entiendo que leyó los tres, pero la pregunta es si tuvo un contacto directo con Valentín Andreae o sobre la idea de Robert Fludd. No, la idea es que, claro, yo no tenía lo de Robert Fludd lo leí. Tenía en cuenta a Robert Fludd y tenía en cuenta a Andreae por la relación con Comenius. Sí, yo lo que me parece que era Yates, porque eso, claro, eso es una tesis que me parece que es de Yates, que al final, en el fondo, hay un pozo de Robert Fludd que de algún modo consigue publicar esos manifiestos que serían como una versión de parte de su pensamiento hermético. Vale. Pero no quiero decir con eso que el tercer manifiesto, por ejemplo, no pudiera ser, porque claro, no se sabe quiénes son los autores, ese es el problema también, el misterio, como sobre eso hay muchas hipótesis. El tercero... La hipótesis de que podían ser los jesuitas. que siempre estaban... El tercero sí que yo lo había oído en relación a eso de las bodas, precisamente las bodas químicas, exactamente. Sí. Yo creo que es muy importante señalar que, claro, lo que nosotros vemos como imagen científica y con la idea de ciencia pública y ciencia democrática, primero que la imagen científica no ha existido siempre en la historia del pensamiento occidental, ¿no? La imagen científica, como bien ha señalado aquí el doctor García Rodríguez, surge en el siglo XVII. Pero lo interesante de esto es que la imagen científica, que es la que 2 siglos después lleva la idea de progreso, porque de la ciencia de Descartes a que la ciencia tenga efectos en las vidas, tenemos que esperar a la máquina de vapor. Y tenemos que esperar a la revolución industrial que se inicia con la máquina de vapor. De la iatroquímica de Paracelso a que los medicamentos hagan algo. Me acuerdo que aquí Sergio ha hablado de los Remediat Vires Medicamentorum, que escribiste un artículo muy interesante, y me acuerdo que cuando comentábamos eso nos dimos cuenta de que los Remediat Vires Medicamentorum, la gran parte de los remedios eran purgantes drásticos. Para quien no lo sepa, un purgante drástico no es un laxante suave. Es decir, te metías una dosis no farmacéutica de antimonio o de mercurio y bueno, sálvese quien pueda. Hombre, hubo la querella del antimonio en París, que fue precisamente porque como se popularizó como alternativa a la medicina galénica eran las sanguijuelas y todo esto, y las cataplasmas, porque claro, tenemos que pensar que en aquella época había la teoría de los humores. Claro. Entonces hemos visto la idea de las sanguijuelas. ¿Por qué las sanguijuelas? Porque como la enfermedad era el desequilibrio de los humores y uno de los humores era la sangre, pues si tenía demasiada sangre significaba que había que sangrar para eliminar la enfermedad. Claro, eso que decía, de ahí viene la palabra matasanos, es que los médicos mataban a más personas de las que curaban. Entonces, claro, viene Paracelso y dice, bueno, pues en vez de pensar que la medicina se basa en esta teoría de los humores, vamos a pensar que el ser humano se compone de 3 principios: sal, mercurio y azufre.
Y claro, vamos a comenzar a darle a las personas dosis de mercurio para curarles o dosis de antimonio para curarles. Y claro, hay una en París mueren, pero decenas de personas, lo tienen que prohibir. Bueno, pues claro, hasta que la medicina funciona. Es que claro, existe la idea de la historia de la ciencia casi como apologética, ¿no? Galileo contra el cardenal Belarmino, como si el cardenal Belarmino fuera poco menos que un troglodita oscurantista. No, yo siempre lo digo, el cardenal Belarmino, Roberto Belarmino, que además fue... El cardenal Belarmino era mucho cardenal Belarmino, entre otras cosas, porque, bueno, lo llegaron a hacer santo y era jesuita. No quiero decir nada con esto. Claro, el cardenal Belarmino tenía una educación exquisita, una formación aristotélica formidable. Lo que pasa es que no participaba del marco de referencia del que participaba Galileo. No es que fuera ningún ser medieval despreciable, todo lo contrario, era un producto del Renacimiento, educadísimo, finísimo, y la educación que dispensaban los jesuitas era la mejor, entre otras cosas porque un sistema educativo como lo conocemos hoy en día, los únicos que tenían un sistema educativo eran los jesuitas, para las élites. Habrá que esperar a los Escolapios y a San Juan Bautista de la Salle para que la educación empiece a aterrizar en las clases populares. Y no hay que olvidar que la generalización de la educación se consigue a mediados del siglo XX. Es decir, cuando yo era niño, no hace tanto tiempo, bueno, no hace tanto tiempo de eso, todavía se hablaba de tasas de analfabetización. Es decir, nosotros hemos conocido, la gente de mi generación, hemos conocido gente analfabeta. Hoy en día pues, se habla de analfabetismo funcional, pero no de gente que no sabe leer y escribir. Si se compara la tasa de alfabetización con la de principios del siglo pasado, claro, la progresión ha sido geométrica. Pero a lo que yo quería ir, vemos la ciencia como progreso, vemos la ciencia como dominio, como muy bien ha señalado Sergio, pero eso al principio simplemente es una utopía, es sueño. El propio Descartes no domina la naturaleza. O sea, piensa que el saber tiene que vincularse al poder y que tiene que ser como un nuevo génesis, ¿no? Como volver a dotar al ser humano de ese poder que ha perdido precisamente por el mito, por la caída, porque tiene que trabajar, ¿no? Ahorrarle trabajo. Pero hasta que esa promesa se hace realidad pasan 2 siglos. Y lo más sorprendente es que esa promesa, que luego es el gigante científico, es un gigante con los pies de barro. Es decir, que Galileo haga lo que hace tiene que ver con el trabajo previo de Kepler y Copérnico, que están imbuidos de ideas herméticas y neoplatónicas. Kepler, vamos, desde luego en el Mysterium Cosmographicum. Sí, ahí está. Que Paracelso, ahora diríamos, bueno, Paracelso poco menos que un loco, no, pero es que es el primero que tiene la ocurrencia de usar elementos para curar las enfermedades, no solamente plantas, ¿no? Sino química. ¿Qué química? Hasta el siglo XVIII, hasta Lavoisier, la química y la alquimia están pegadas. La revolución del siglo XIX no solamente es la mecánica, sino que en la industria farmacéutica es a finales del XIX, con la química farmacéutica. Y con cosas que ahora diríamos tan peregrinas, pero tan importantes
como la tinción, los tintes para la ropa. Las técnicas de purificación de agua. Todo esto es un procedimiento muy lento que obviamente se apoya en ideas que hoy quizá desterraríamos. A lo que me refiero es que casi que podríamos pensar que hemos llegado a la institución ciencia, tal como la conocemos hoy en día, por una feliz casualidad de una serie de ideas metafísicas que vienen de muy lejos, entre ellas del Timeo de Platón. Hombre, es que la tesis esta, por ejemplo, que yo he propuesto, que no es una tesis mía, hay mucha tradición historiográfica que fundamenta la racionalidad científica precisamente en lo oculto, que es una paradoja absoluta. No es una tesis descabellada, sino que es una tesis asentada en historia de la ciencia. Sí. Completamente. ¿No? Es un aspecto importante. No sé si hay más preguntas por aquí. Aquí, ¿queréis hacer alguna pregunta? Pregunta, intervención. Tienes el micrófono, ¿no? Perfecto. Sí. No sé si se oye. A lo mejor está apagado. ¿O está sin pilas? Si no te damos otro. Sí, mejor. Sí, a ver, por probar. Ya, pero en principio está encendido, pero creo que no se escucha igual. Pues a lo mejor es algo de por aquí, que no sé, que hay que conectar. Lo digo porque en teoría con el micro se escuchan los que están en el canto, ¿no? Ah, vale, puede ser que lo escuchen. Porque claro, aquí en principio Aquí nadie dice nada. Bueno, sí, no te preocupes, supongo que si no. Sí, Sí, vamos. a ver, más que nada, mi punto, me ha parecido muy interesante la conferencia. Quería compartir una impresión acompañada de una cuestión, que es el hecho de hasta qué punto, mediante esta reinterpretación del secreto, esta reinterpretación del corpus hermético y del conjunto de conocimiento que expone, no hablaríamos si acaso de una pérdida de una concepción integral del conocimiento sobre la realidad. Porque al final considero que ese cambio de paradigma que acaece en la historia de la filosofía, de pasar de un paradigma en el que el objeto de estudio es el ser, a un paradigma en el que la concepción de conocimiento se erige sobre el sujeto, precisamente bajo mi punto de vista lo que sucede es que esa idea precisamente originaria que resguarda el corpus hermético no la consideraría tanto una idea del conocimiento reservada a unos pocos, sino una idea del conocimiento en la que el objetivo es el retorno al origen. En el sentido de que, claro, cuando pasamos de ese cambio de paradigma, ese sujeto que se erige como el pilar central de la nueva filosofía, es casi como una idea luciferina del conocimiento, en la que deriva o decaería en ese progreso que, bueno, pues finalmente todos sabemos que lleva a los desastres del Holocausto y a las neurosis que hoy día se erigen como ideologías perversas, ¿no? Por eso precisamente compartía o quería compartir esta reflexión en la que quizá ese trabajo que lleva a cabo Descartes es una deconstrucción que deriva en un progreso que quizá no es tan positivo como parece ser, en el sentido de que, claro, si partimos de la idea de que el conocimiento que resguarda todos esos, bueno, ese corpus hermético, al final es precisamente esa idea de origen, ese retorno al origen, que es quizá, bajo mi punto de vista, lo que esa tradición sagrada resguardaba para quienes supiesen que al final la idea dualista de la concepción del mundo es lo que protege de derivar en una síntesis luciferina del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí es importante tener presente que la tradición hermética siempre se hace mucho énfasis en que
no toda la magia tiene ese componente como diabólico. Es decir, hay una parte que sí que reconocen que tiene ese carácter, que esa es como la magia negra esta que se llama, y luego hay lo que llaman la magia blanca, magia natural, que comparte semejanzas con la filosofía natural también, pero que en teoría tiene como es una visión legítima de lo que se puede hacer, porque realmente no ha sido como revelado por autoridad, bueno, pues el Corpus Hermeticum es de Hermes Trismegisto y todo esto, y eso es una autoridad que sí que es legítima en ese sentido. Entonces, creo que la idea es que ese conocimiento no es necesariamente todo negativo. Es verdad que los que desconfían dentro de las críticas al hermetismo habrá quienes consideran que todo es brujería y por tanto todo lo desechamos, y quienes consideran que son supercherías y por tanto no valen para nada. O sea, hay para elegir, pero los magos, los que reivindican esa magia que llaman ellos magia blanca, magia natural, lo hacen por un componente normalmente operativo, muchos de ellos, porque va vinculado a un concepto que es el de ritual. El ritual es una idea operativa del conocimiento, es poner en práctica algo con vistas a que tenga un efecto inmediato. Sí, pero disculpa que te interrumpa. Lo decía precisamente por eso, es decir, pasar de una concepción del conocimiento en el que el carácter o la idiosincrasia es sustancial a una funcional, precisamente, digamos, resquebraja esa unión con ese origen. Es decir, la idea del progreso al final nace del sujeto que se cree como del poseedor funcional de un conocimiento cuya función, que es precisamente lo que resguardaba el Corpus Hermeticum, es el regreso al origen, no el progreso. Por eso, digamos que la pregunta se articulaba alrededor de que hasta qué punto no hablaríamos de una pérdida de una concepción integral sobre la realidad. Bueno, es que también te diría que es verdad que esa idea la puedes encontrar en el Corpus Hermeticum, pero en toda la recepción que luego hay del hermetismo sí que hay una promesa del progreso. Es decir, si tú coges la filosofía oculta de Agripa, te habla de lo que vas a poder hacer a partir de la magia. Si tú coges a Campanella, lo mismo. Y hablan de magia en términos operativos dirigida a generar efectos. Por ejemplo, en el caso de Campanella, lo vincula en su caso a las matemáticas, habla de la magia artificial real, es la que fabricas artefactos con los que generas efectos beneficiosos. Es decir, que puede ser que en su recepción sí que estuviera inicialmente más vinculado a ese carácter sustancial, pero luego hay un componente muy claro, sobre todo por el hermetismo más de tipo matemático, que sí que enfatiza el concepto de progreso y lo pone en un sentido también utilitario, y eso va a tener importancia en la recepción de la idea de matemáticas, sobre todo de la matemática como algo que se puede aplicar a la realidad. Claro, hay una evolución. Es verdad que en el Corpus Hermeticum esa idea no está tan presente en ese sentido utilitario, eso es verdad. Pero, por ejemplo, en el Manifiesto Rosacruz, que recoge parte de esas ideas, sí que hay una idea más utilitaria, más vinculada al progreso, por ejemplo. Yo creo que va evolucionando la recepción que se hace al respecto, y es verdad que luego da en Descartes con una idea del conocimiento que no tiene ya que ver con esa idea del retorno al origen en ese sentido del hermetismo, ni mucho menos. Es una idea, busca el conocimiento, busca la ciencia universal, pero al final se da cuenta de que eso tiene unos límites muy claros, es imposible saberlo todo. Y menos aún dominarlo. Antes, a propósito de esta cuestión, has comentado lo de que él nunca había llegado a dominar nada. Es que al final de su vida considera que a lo que hay que dedicarse es a la moral, porque la moral, al menos algo práctico y útil, a lo mejor para nuestras vidas podemos extraer. No sé si más o menos... Yo tengo una... Sí. No, a ver, es que estaba señalando, digamos, o que me parecía interesante compartir estas pequeñas discrepancias, porque al final la presencia de la matemática ya estaba en los pitagóricos, pero precisamente no con ese uso funcional, sino con ese uso sustancial, en la que el conocimiento no era visto como ese progreso ad eternum de sujeto, objeto conocido, que al final es un conocimiento dual, no es un conocimiento integral, participativo, formal. Y claro, precisamente el hecho de concebir la filosofía bajo ese punto, que es precisamente
evolución muy distinta a la que apuntan. Yo diría una adaptación, y creo que el concepto que en ese sentido va es el de efectos. Piensa que en todo momento buena parte de la tradición hermética piensa en lo que quiere generar, explicar, porque explicar un efecto también es ser capaz de darlo, de generarlo tú, y eso es una reconfiguración. Es verdad, luego, claro, la idea de progresión ilustrada, si te vas a la teoría crítica, hombre, pues sí que puedes encontrar ejemplos de donde está el abuso de la naturaleza, de la razón. Sí, Claro, sí, por eso sí, lo sí. decía, al final, la idea de progreso que nos ha constituido aquí en Occidente, ya sabemos cómo ha terminado, quiero decir, no es precisamente un No, jardín en el... que está aquí el origen, sin duda, sin duda, y creo que es importante poder señalarlo, que hay tanto lo bueno como lo malo, es decir, al final ese es el problema de la racionalidad, pensarla solo en unos términos. Por eso lo señalaba como un aspecto más luciferino del uso o abuso de unas ideas que al final apuntan, insisto, Pues mira, a todo lo solo, contrario. solo para el novum organum, Bacon se refiere a los que hablan de intervenir e investigar la naturaleza y creen que no es legítimo porque es un abuso de la creación divina, que es un argumento muy actual y va en esa misma línea. Comenius hará exactamente lo mismo, pero yo creo que aquí hay tres cuestiones distintas, lo que habéis estado hablando ambos. Por una parte, la concepción del conocimiento en la antigüedad, que se vincula única y exclusivamente al bios theoreticos, a la vida contemplativa. La concepción del conocimiento que se inaugura en la modernidad y llega hasta nuestros días no tiene que ver con la contemplación, tiene que ver con la intervención. Y ahí es muy interesante señalar que ya desde el inicio, es decir, Galileo y Descartes comparten siglo. Pero el Descartes maduro, Descartes de las Meditaciones, que es en 1641, y lo que vendrá después, como es la institucionalización del conocimiento a través de la Royal Society, es a final del siglo XVII. Claro. El siglo XVII, esto lo señalaba tanto Ortega como Karl Jaspers. Que Karl Jaspers se tradujo en España gracias, como no, a Ortega. Los dos puntos de inflexión en la historia de Occidente son la crisis del siglo I, la aparición del cristianismo, y el siglo XVII. Pero es que ahí ya tenemos dos concepciones del conocimiento completamente distintas. La contemplativa y la que será después operativa, que va ligado a la idea de dominio, y ahí es donde surge tanto el discurso de la escuela de Frankfurt como, y esto los frankfurtianos nunca lo pensaron, como los posicionamientos marginales tradicionalistas, como por ejemplo es René Guénon. Son cosas muy distintas. Que René Guénon escribe a toro pasado. Es decir, es un crítico de la modernidad, como lo es también la escuela de Frankfurt, como lo serán también los posmodernos, como lo es Oswald Spengler, solamente que situado en otro sitio. Y en el caso de Guénon, que es quien habla de la tradición sagrada, etcétera, 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 curiosamente se puede vincular también, no con cierto conservadurismo, sino con cierto reaccionarismo, ¿no? Con un tipo de pensamiento que no sería meramente conservador, sino que sería ya reaccionario. Tenemos otro caso también en Italia, pero que ahora sí, Julius Evola. Sí.
Pero en cualquier caso creo que de lo que se está hablando es de dos concepciones del conocimiento clarísimamente diferenciadas y que tienen que ver con un tema que tanto Sergio como yo hemos tratado y recordamos a menudo, que es la diferencia entre vida activa y vida contemplativa. Sí, en el Renacimiento la reconfiguración, que ese es el marco de la recepción del hermetismo. Pero es que es curioso porque eso tiene mucho que ver con lo que comentas, porque no todos los autores enfatizan la vida activa, los hay que ponen el énfasis en la contemplación. Entonces, claro, por ejemplo, Ficino mismo, Ficino, que es el que traduce precisamente el Corpus Hermeticum, él enfatiza la vida contemplativa. Pero claro, en este marco intelectual donde hay un nuevo interés por la libertad, el sujeto, la idea de realizar la voluntad y la vida sobre el mundo, es lógico que también haya una recepción vinculada por el otro lado, no tanto la contemplación como el desvelar mismo, sino lo que puedes hacer con ese conocimiento. Claro, ahí también nos encontramos con una serie de oposiciones dialécticas. Es decir, ninguno de nosotros, de los aquí presentes, renunciaríamos a lo que nos ha proporcionado la ciencia. Yo, para empezar, me puedo mover en el mundo porque llevo gafas o lentes de contacto. No hablemos de la revolución, no ya de las vacunas, por no sacar un tema espino. Bueno, para mí no es espinoso, está clarísimo, ¿no? Pero simplemente pienso en la aparición de los antibióticos y de los corticoides. Es que eso es lo que explica que muchos de nosotros estemos aquí ahora mismo. Claro, ante esa idea instrumental del conocimiento, no te puedes oponer. No te puedes oponer. Es decir, puedes evaluar las consecuencias, pero un planteamiento reaccionario, es que estoy pensando incluso en las antípodas, algunos autores católicos, Remy Brague, ¿no? Manicomio de Verdades, uno de los libros de Remy Brague, dice, bueno, dice, no podemos renunciar a la modernidad, por mucho que pensemos que la modernidad, siguiendo a Chesterton, se ha vuelto loca. No podemos. Por lo tanto, hay que reformular, pero no se puede volver atrás. De hecho, es inviable, absolutamente inviable. Bien. ¿Alguna cuestión más? Pues tenemos media horita para descansar. Bueno, media horita no, 40 minutos, lo cual da para un café y... Muy bien. Y lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos ahora un rato. Espera, hay que parar esto. ¿Cómo se separa esto? Ha dicho saliendo, ¿no? ¿Yo tengo que hacer algo aquí? Creo que no.